presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Vamos a revisar de inmediato los principales titulares de la jornada de hoy. 4 personas murieron y 6 quedaron heridas en un accidente de tránsito en la ruta 68. Un camión impactó a alta velocidad a 8 vehículos y luego se estrelló contra un poste. El conductor de la máquina quedó detenido y sería formalizado mañana. Crece la polémica tras los dichos del presidente Gabriel Boric por los indultos otorgados a 13 condenados, entre ellos al exfrentista Jorge Mateluna. Tanto la Corte Suprema como la Fiscalía reaccionaron recordando al mandatario la independencia de los poderes del Estado. El presidente asegura que respeta la independencia del Poder Judicial. Esta mañana se entregaron los resultados de la prueba de acceso a la educación superior PAES. Más de 275.000 estudiantes fueron parte del proceso a lo largo del país, con una novedad en la escala de los puntajes. Por tercer mes consecutivo, la economía chilena tuvo una caída. El IMASEC de noviembre anotó una contracción de 2,5%. El ministro Mario Marcel dice que no hay una aceleración de la caída de la actividad. Más de 200.000 personas despidieron a Pelé. El cuerpo del astro del fútbol descansa en un cementerio de la ciudad de Santos tras un emotivo cortejo fúnebre. Y antes de la pausa los dejamos con un adelanto de nuestro reportaje de esta noche. Esta noche en Reportaje a Fondo. Me dice que uno de los bebés falleció. Y yo le decía, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo lo quiero ver. Me dice, lamentablemente, chiquilla, se nos fue el bebé con la placenta al incinerador. No hay bebé. Fichas clínicas y documentos contradictorios dejaron la duda en Verónica sobre qué fue lo que realmente ocurrió en ese pabellón. Así, esta madre comenzó la búsqueda de Joaquín, el otro gemelo, que ella asegura está vivo. Esta noche en Reportaje a Fondo. La nueva cuenta digital Scotia Cero. Y Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Están presentando Chilevisión Noticias. Vamos ahora al Congreso porque hace solo instantes en el Senado se aprobó en general la reforma para una nueva Constitución. Estamos con Guillermo San Martín con toda la información en vivo. Guillermo, buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, un nuevo paso dio la reforma para permitir un nuevo proceso constitucional en nuestro país, luego de que se aprobara por amplia mayoría la idea de legislar. Se aprobara en general por 42 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Y esto permite ya desde el día de este miércoles comenzar con lo que va a ser la discusión en particular. Se ha establecido un plazo para presentar indicaciones hasta las 13 horas y ya se ha concordado por parte de los senadores que la discusión de sala de la jornada de este miércoles se va a extender hasta total despacho, lo que permitiría cumplir con los plazos que se habían anticipado de que durante la presente semana esto ya quedara zanjado al menos en su trámite en la Cámara Alta para a partir de la próxima semana permitir el inicio de la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay consenso en que lo que se puede modificar es más bien la forma, no el fondo de lo que considera este acuerdo, y eso se ha establecido y se ha concordado durante la presente jornada con esta votación unánime prácticamente con 42 votos a favor, que ha permitido ya entonces aprobar la idea de legislar en torno a esta reforma que permitiría un nuevo proceso constitucional. Pasemos a revisar a continuación palabras precisamente de cómo va a continuar este proceso y qué es lo que puede ocurrir dentro de la jornada de este miércoles, en palabras del presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Las indicaciones que van en contra del acuerdo no van a contar con apoyo mayoritario, toda vez que la palabra empeñada en política como en la vida es sagrada. Y por tanto lo que corresponde es que todos los actores que se comprometieron con este acuerdo obviamente lo apoyen.
Cabe recordar que son claves los plazos, por eso es que el Senado se ha puesto a trabajar a toda máquina para poder despacharlo durante la presente semana y se espera que lo propio ocurra a partir de la próxima semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, de manera que se pueda cumplir el cronograma que ya ha anticipado el CERVEL y esto permita entonces ir cumpliendo cada una de las etapas que se han establecido para ya el 7 de mayo próximo, por ejemplo, poder realizar la elección de quienes van a ser los consejeros que van a trabajar en torno a esta nueva constitución. Daniel. Guillermo, una amplia mayoría, bastante más de la que se requería a los 4/7, pero también hubo votos disidentes. ¿De dónde vinieron esos votos en contra de este acuerdo constitucional? Principalmente de independientes que son respaldados por Renovación Nacional, también de un parlamentario de la Unión Demócrata Independiente, y la abstención fue por parte de la senadora Fabiola Campillay. De todas maneras, esto es más que nada una señal política que se ha querido dar en medio de esta votación y lo propio se espera que ocurra con cada una de las indicaciones que se van a discutir mañana, puesto de que ya hay acuerdo mayoritario en no cambiar lo que es la esencia de este acuerdo que ya se ha consagrado y se ha aprobado durante la presente jornada en general. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches. Y vamos a otra noticia de último minuto, un violento asalto que afectó a una familia en Chicureo. Samuel Rojas nos va a contar más detalles. Samuel, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y un violento asalto, como tú bien mencionas, se produjo en la comuna de Colina, específicamente en la intersección de Lo Pinto con Carretera General en San Martín. Hasta ahí llega una banda de menores. El video es bastante elocuente. Ustedes lo pueden estar viendo en su pantalla. Incluso en la parte derecha de él hay un menor de edad con un buzo negro, con franjas blancas, que se ve bastante pequeño. Según relató Carabineros, serían jóvenes entre 13 y 16 años, premonidos de armas de fuego tipo pistola, quienes amedrentan obviamente a un hombre de 53 años junto con su pareja, que también iba con sus cuñados, que venían provenientes de Alemania. Era el primer viaje de estas personas que estaban realizando en nuestro país y lamentablemente les sucede esta encerrona, eso de las 16 horas a plena luz del día, cuando no esperaban obviamente un delito así. Se le roban incluso sus anillos de matrimonio. Una de las personas señala que le habrían golpeado con un martillo en sus manos para que ella pudiera entregar a sus anillos. Le roban también las maletas con los que obviamente estas personas habían llegado a nuestro país, y diversos objetos electrónicos. Quedaron básicamente sin nada, ni siquiera celulares les dejaron consigo. Obviamente esto alerta porque son totalmente menores estas personas que se estaban efectuando este robo con violencia tipo encerrona aquí en la comuna de Colina, y estamos a la espera obviamente de qué es lo que pueden señalar por parte de Carabineros. Se señalaba en un momento que habían detenidos, pero al parecer tenía relación con otro procedimiento. Nosotros nos vamos a quedar atentos aquí a ver cómo va a avanzar esta situación, Daniel. Muchas gracias, Samuel. Buenas noches. Y nos vamos a una pausa, ya volvemos con más en Chilevisión Noticias. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Pantanal, gran estreno, este domingo en Chilevisión y Paramount Plus. Están presentando Chilevisión Noticias. Disfruta de una tarjeta de débito digital Visa. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Estamos de vuelta con una invitación. Si todavía no tienes Pluto TV, te contamos que esta aplicación no solo está disponible para celulares, también en tu Smart TV, tu televisión inteligente. Primero tienes que ingresar al App Store de tu televisor, buscar Pluto TV, bajar la aplicación e instalarla. Cuando termine el proceso, abrir la aplicación y en la categoría Noticias, por ejemplo, ya vas a encontrar el canal 208 de Chilevisión Noticias para poder ver todos nuestros contenidos que incluyen noticieros, programas y contenido exclusivo. Y todo esto es sin registrarse y totalmente gratis. Les contamos ahora que una familia porteña busca a un joven estudiante de ingeniería comercial que desapareció el pasado viernes. Matías Cuadra salió a comprar al supermercado cerca de su casa y su auto fue encontrado horas más tarde en un cerro cercano. Salió a comprar alimentos para la comida de sus hermanas y desde ahí se perdió su rastro. Extraña desaparición de Matías Cuadra, que está inmersa sobre un manto de dudas que preocupa a su familia. Salió de su casa alrededor de 1:15 de la tarde. A las 1:08 ya se pierde el registro de su celular, no nos contesta llamadas ni mensaje. El joven estudiante de 21 años salió el pasado viernes de su casa a comprar al supermercado, el que no está a más de 40 metros. Lo raro es que salió en su vehículo y a los pocos minutos apagó su teléfono. Sí, nos parece muy extraño, muy raro,
de que en tan pocos minutos haya desaparecido de la conexión el celular del Matías, cuando en realidad él no apagaba su celular o no se le descargaba su celular. Al ver que el joven no llegaba, decidieron salir en su búsqueda sin dar con su paradero, iniciando desde ahí una masiva campaña en redes sociales. No queremos dejar de hacer nada que nos pueda permitir tener alguna pista para poder recuperar a Matías. Lo hemos buscado en todos los lugares que se nos ha dicho. Cualquier comentario que aparece hoy lo pueden ir a buscar a tal parte. Allá vamos anoche hasta horas tarde. Estuvimos buscando en Laguna Verde, Punta Curaumí y todo ese sector. Es en este esfuerzo que horas más tarde fue encontrado el automóvil de Matías en el Cerro Cordillera. Amigos aseguran que el joven fue subido a la fuerza al interior de un segundo vehículo. Se nos informa que un amigo de un amigo y un amigo nos dijo que nos hace llegar de que habían visto a Matías ser subido a un auto forzosamente. Daniela trabaja con Matías en un minimarket del Cerro Florida. Lo reconoce como un joven alegre, lleno de vida y amante de su familia. De ahí a que le extrañe que hasta hoy esté incomunicado. Todos los días compartíamos y el último día la última noche antes de que él desapareciera, yo estaba con él. Y después cuando a las 12 dejó de responder el celular, también me habló a mí y a algunas otras personas. Por orden de la Fiscalía, personal del OS9 de Carabineros comenzó a realizar las diligencias tras la denuncia por presunta desgracia. El Ministerio Público tomó conocimiento de aquello y ha impartido una orden de investigar a la sección OS9 con el objeto que se investigue esta presunta desgracia, como también otras hipótesis investigativas que se relacionan también con un presunto secuestro. Por ahora las pesquisas apuntan a clarificar las últimas horas de Matías antes de su desaparición, conocer si se reunió o no con su amigo en el sector de Plaza Echaurren, investigando además la arista de un supuesto secuestro. Una tragedia carretera ha marcado esta jornada. 4 personas murieron en un accidente en la Ruta 68, que es investigado por la CIAT de Carabineros. Vamos a revisar en la siguiente animación cómo habrían ocurrido los hechos, de acuerdo a la información disponible hasta ahora. Como vemos, según la información de fuentes policiales, el conductor del camión perdió el control de la máquina por razones que se investigan. Es en ese momento cuando ocurre esto. Comienza a impactar a gran velocidad, primero la cabina de un automóvil y luego el acoplado del vehículo, que además tenía un container. Impactó en total a otros 8 autos que quedaron destruidos. El conductor solo detuvo su carrera después de estrellarse con un poste del tendido eléctrico que estaba en la caletera. Un hecho de suma gravedad en que el chofer quedó detenido y sería formalizado mañana. Perdió el control del camión y terminó provocando un accidente que involucró a 8 vehículos, dejando 4 personas fallecidas y 6 heridas. Testigo de parte de lo sucedido fue el chofer de un bus de pasajeros que también fue colisionado por el camión. Nosotros habíamos adelantado el camión, el cual se mantenía por la pista derecha en dirección a Santiago, y de repente miro por los retrovisores y ha pasado el peaje porque el camión venía rápido. Entonces, sentí el estruendo y veo que viene arrasando con todo. La persona que está intubada se está esperando a que atiendan a los muertos, y la persona intubada va a fallecer esperando acá. No hay vías de evacuación. Hay 3 ambulancias que estuvieron atrapadas 40 minutos. La tragedia ocurrió en el kilómetro 16 de la Ruta 68 en dirección a Santiago. Según información preliminar, el conductor del camión habría perdido el control de la máquina tras chocar a otro vehículo por alcance. Tras esto, el acoplado se la dio arrasando con varios vehículos. Algunos fueron destruidos y otros terminaron volcados, hasta que finalmente el transporte mayor se detuvo gracias a un poste del alumbrado en la caletera. Hasta ahora todo apunta a que el exceso de velocidad sería una de las causas del trágico accidente. Ya habíamos adelantado el camión y había, taco. Venía avanzando 25, 30 kilómetros, no más que eso. De eso yo puse las balizas para que se empezaran a detener. Cuando siento el estruendo y veo que el camión viene arrasando con todos los autos para adelante. Y me lo alcancé a sacar para un lado, porque si no, ese auto que está ahí atrás, gris, queda apretado detrás del bus y se hubiera matado también. Fue horrible nomás, lo único que te puedo decir, autos saltando, se dieron vueltas, camionetas, las ambulancias no podían, es una tragedia dantesca. El accidente ocurrió a las 11 de la mañana. Recién a eso de las 5 de la tarde se pudieron rescatar los cuerpos, lo que da cuenta de la potencia de lo sucedido.
esperando las maniobras investigativas por parte de la CIA para hacer el retiro de los cuerpos que se encuentran atrapados dentro de los vehículos. Como tú mencionabas, el vehículo con mayor cantidad de personas fallecidas al interior se encuentra al costado del camión. La CIA de Carabineros deberá determinar la dinámica del accidente. Los fallecidos en este choque viajaban en 3 vehículos distintos. Tenemos que reiterar la conciencia y la responsabilidad. Estamos empezando el año, están empezando las vacaciones. Hemos dejado un año, estamos empezando otro, pero ya tenemos que lamentar la pérdida de 6 vidas humanas en 5 horas. Son 6 familias destruidas. Los restos de los fallecidos fueron llevados al servicio médico legal. Entre ellos hay una mujer identificada como Claudia Bachman Vázquez, mientras que los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, entre ellos el chofer del camión, que además quedó en calidad de detenido por su responsabilidad en el accidente. Vamos a contarles ahora del duro cruce que se ha dado hoy entre el presidente Gabriel Boric, la Corte Suprema y la Fiscalía. Todo esto gatillado por las declaraciones del mandatario sobre uno de los 13 indultados el viernes. El hecho también ha derivado en anuncios de acusaciones constitucionales en el Congreso. Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Buenos días. Feliz año, presidente. Llegó a La Moneda transmitiendo buenos deseos para el 2023, pero el primer día hábil del año se tornó rápidamente cuesta arriba para el presidente Gabriel Boric, tras la polémica generada por el indulto concedido el viernes a 12 condenados en el marco del estallido social y el exfrentista Jorge Mateluna, declarado culpable en un asalto a un banco el año 2013. Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto. Palabras del mandatario que fueron respondidas en duros términos por la Corte Suprema, que le recordó las atribuciones de cada poder del Estado detalladas en la Constitución. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Comparto plenamente el recordatorio que hoy realizara la Corte Suprema. La facultad del indulto, de la cual he hecho uso, no pone en cuestión esta norma esencial de la separación de poderes de nuestro sistema político, que yo personalmente respeto, valoro y haré respetar. Así, el presidente intentó zanjar la controversia con la Suprema, que en su comunicado tildó además de inconvenientes las palabras del mandatario, mientras la Fiscalía Occidente también se sumó al debate con una declaración pública. El señor Jorge Mateluna Rojas fue detenido en flagrancia. La investigación demostró su participación en calidad de autor en los mismos. Lo anterior fue refrendado en todas las instancias judiciales. Todas las irregularidades sostenidas por la defensa fueron ventiladas y rechazadas en el recurso de revisión. Sería una muy mala noticia para nuestro país que yo, como presidente de la República, iniciara una disputa con el Poder Judicial. El indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que como presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes. Tenso cruce entre el Ejecutivo y Judicial que derivó en la presentación de un proyecto de la UDI para derogar la facultad del presidente de otorgar indultos particulares. Lo que hemos visto el viernes, claramente se utilizó esta facultad con fines políticos. Polémica por los indultos presidenciales que terminó en anuncios de RN y la UDI de impulsar acusaciones constitucionales contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y en paralelo generó la salida de Chile Vamos, el PDG y republicanos de la mesa transversal para un acuerdo de seguridad. Sería muy inexplicable decirle a los ciudadanos: tenemos un acuerdo, pero no lo vamos a hacer efectivo para pasarle una cuenta al presidente. Desde Chile Vamos, en tanto, optaron por impulsar una agenda legislativa paralela en materia de seguridad.
Varios anuncios, varias consecuencias. Como veíamos al final de la nota, la bancada de la UDI anunció esta tarde que va a presentar una acusación constitucional contra la ministra de Justicia por eventuales irregularidades en estos decretos de indultos. Se suman con ello la UDI a lo que ya había señalado Renovación Nacional. Y además algunos parlamentarios también de la oposición han dicho que van a estudiar una acusación constitucional contra el propio presidente Gabriel Boric por el tema de los indultos. Y en otra consecuencia, la tensión por el acuerdo de seguridad también se vio reflejada durante esta jornada en el Congreso. La senadora de la UDI, Luce Bensperger, mantuvo una fuerte discusión con la ministra del Interior, Carolina Toá, durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado que analizaba la reforma de infraestructura crítica y seguridad en el norte. Esto es lo que ocurrió. 43% aumentaron los homicidios. Pero no se burlona, ministra, yo la respeto. Usted también respeta a los senadores. Porque me está mezclando peras con manzanas. No le estoy mezclando peras con manzanas. Lo único que le pido es que piense la gente del norte. Esto de meter infraestructura crítica en la frontera lo inventamos nosotros en diciembre. A nadie se le había ocurrido. A nadie. Queremos estar nadie lo había mencionado. Cambiamos de tema, cientos de apoderados están haciendo filas interminables, incluso pasando la noche en las afueras de liceos y colegios para intentar conseguir una vacante para sus hijos en este año escolar. Y ello porque hoy comenzó la tercera etapa del sistema de admisión escolar, donde se liberan algunos cupos para quienes no lograron matricularse en los recintos a los que habían postulado. Aún no amanecía, pero estaban instalados hace ya varias horas. Algunos pasaron la noche, otros llegaron de madrugada con la esperanza de encontrar un cupo para sus hijos en el colegio que tanto deseaban. De las 5 de la mañana con un grupo de apoderados acá, esperando. Estamos esperando por un cupo que no sabemos si existe. Yo debo llegar acá cerca de unas 2 horas, hora y media, 2 horas. Acá hay gente que está de las 2:30 de la tarde de ayer. Están esperando por algún cupo. Allá, dejé a mi mamá, que tiene 75 años, en la calle sentada, y yo me tuve que venir con una silla. Familias completas se organizaron y se turnaron para la tercera etapa del proceso de admisión. Eso porque este martes se inició la etapa reglamentaria, periodo de regularización del año académico, proceso que se realiza directamente en los recintos educacionales. Vemos que tienen cojines, hay unos cobertores, las sillas, cobertores, almohadón. No, termo. Sí, de todo, tecito, sándwich, de todo un poco. ¿Que sabían a lo que venían? Sí. Sí, venía dispuesta a pasar 3 noches acá. Y así mismo se repitió a lo largo y ancho del país, todos haciendo filas, son los abuelos, hermanos y los papás de alumnos que no quedaron en los establecimientos a los que postularon. No es que no tengan un cupo o un espacio, sino que lo que están haciendo naturalmente y de manera es muy válido eso, ¿no? Postulando un establecimiento que probablemente, dado que tiene una alta demanda por su calidad, quieren insistir, ¿no es cierto?, que ese estudiante concurra a ese establecimiento. Y por eso estas largas filas que el ministerio buscaba evitar. De hecho, ya habían propuesto a los colegios la instalación de una agenda virtual. El proceso contemplaba que en los casos en que los estudiantes no obtuvieran una vacante en sus preferencias, sería el Mineduc el que sugeriría una nueva opción que sí tuviera cupos disponibles. Eso para que nadie se quedara sin casa de estudios. El problema es que a estos apoderados las alternativas no les convencieron tanto. ¿Y el colegio que les sugiere el ministerio queda muy lejos? No, me queda súper cerca, pero no me gusta. ¿No le gusta? Sí. La de séptimo hace 3 años que daba exámenes libres y el año pasado recién la ingresé al sistema y no quedó en ningún colegio que la postulé, quedó en un colegio muy malo y que obviamente quiero cambiarla. Sistema de admisión escolar que según el Mineduc está aún más exigido, eso porque aumentó considerablemente el porcentaje de solicitudes para cambiar a los alumnos de establecimiento, algo que no había ocurrido en años anteriores. Yo necesito un cupo para mi hija en un lugar seguro porque estoy agotada del estrés, de las protestas del Instituto Nacional, del INBA. Yo creo que es un problema de que ya nadie quiere tener a su hijo en un colegio municipal. Nadie. Yo no quiero que mi hija esté en un colegio municipal, por eso es que estoy haciendo el esfuerzo de que entre en un particular subvencionado. Proceso que buscaba erradicar procedimientos de selección arbitraria, como por ejemplo que los recintos solicitaran antecedentes financieros a las familias, entrevistas o pruebas académicas, sorteo aleatorio que no dejó conforme a gran parte de la comunidad educativa. Cuando se discutió el sistema de admisión escolar, quedó en evidencia que tenía al menos 2 problemas complejos.
generaba muchas expectativas difíciles de cumplir y, por otro lado, margina la posibilidad de acceder por mérito académico a determinados establecimientos. Las puertas cerraron por esta jornada, pero se volverán a abrir este miércoles. Estos apoderados seguirán turnándose en la fila y prácticamente acampando en las afueras de los establecimientos educacionales, todo por conseguir la tan anhelada matrícula. Claro, la promesa de este sistema centralizado era precisamente evitar este tipo de imágenes, con un sistema que fuera único y en el cual se postulara a través de Internet. Pero quedó esta parte, esta tercera etapa de postulación en la cual efectivamente muchas veces está ocurriendo de esta manera, de manera presencial. El Ministerio ha dicho que para el próximo año ya se va a cambiar y se va a hacer obligatorio que también esta etapa de postulación se haga de manera virtual para no repetir imágenes como, por ejemplo, la que estamos viendo ahora en vivo. Esto está ocurriendo en este momento, 9 de la noche con 7 minutos y corresponde a las largas filas de decenas de padres que buscan matricular a sus hijos en el Colegio Miguel León Prado de San Miguel. Ellos se van a quedar ahí toda la noche para asegurar que mañana puedan entonces hacer esta postulación en el Colegio Miguel León Prado, uno de los más tradicionales, por cierto, de la comuna de San Miguel. Este tipo de situaciones era precisamente una de las que se quería evitar, de las que se prometía evitar con el nuevo sistema de admisión a los colegios, con este sistema centralizado y aleatorio, además de evitar la serie de arbitrariedades que ocurrían siempre en la selección que los colegios hacían de las familias. Bueno, lamentablemente hay un punto que ha quedado pendiente, que hay que solucionar y que el Ministerio se ha comprometido a solucionar, pero ya pensando en la admisión del próximo año, que esta última etapa de padres y apoderados que buscan un colegio distinto al que habían quedado originalmente puede hacerse de una manera más organizada, de una manera también virtual y no mediante estas filas a la salida de los colegios, pasando la noche allí, que evidentemente es algo que no tiene ningún sentido y a la cual las familias no deberían estar sometidas. Vamos a otro tema. 5 exfuncionarios de la administración de Katy Barriga en Maipú están siendo querellados por una presunta malversación de fondos que supera los 2.000 millones de pesos. Dicen desde la municipalidad que esto fue en desmedro de la educación municipal. La justicia va a formalizar a quienes pertenecían al círculo más cercano a la exalcaldesa. La gestión anterior nos dejó centenares, si no miles, de peluches todavía de Renacín y Esmapina. La nueva administración tenía solo días de haberse instalado en la municipalidad de Maipú y ya difundían lo que a su juicio configuraba una malversación de fondos por parte de exfuncionarios subalternos de la exalcaldesa Katy Barriga. 15.000 peluches fueron 55 millones de pesos que pueden haber servido, por ejemplo, hoy día para poder comprar 500 tablets a estudiantes que lo necesitan en la pandemia para poder trabajar de mejor forma telemáticamente en su educación. En el caso de la Municipalidad de Maipú, entre 2016 y 2021 hemos realizado 5 fiscalizaciones que dan cuenta de incumplimientos normativos, con procesos sancionatorios en curso. Si bien esos dineros no pertenecen a esta querella, sí corresponden a platas pertenecientes a la Corporación de Educación, misma que administra 26 establecimientos educacionales y 26 jardines infantiles, que ahora, con nuevos antecedentes, según la municipalidad, estarían siendo perjudicados por presunta malversación de caudales públicos en manos de quienes fueran secretarios generales, director de control interno, administración, finanzas y el jefe de contabilidad de la corporación. Entre los meses de enero de 2020 y julio de 2021 se realizaron traspasos irregulares entre las cuentas destinadas a proyectos específicos de educación para pagar remuneraciones, cotizaciones previsionales e impuestos de Codeduc. Debido a esto, la corporación actualmente tiene un déficit de saldos por acreditar en estos proyectos por un total de 2.237.278 pesos. De ser cierto estos antecedentes, entonces, ¿a dónde fue a parar esa plata? Estos fondos fueron destinados a otras menesteres, o sea, no al objetivo que, insisto, que es el fortalecimiento de la educación pública, sino pagar sueldos, remuneraciones, así de simple. El tema es que esos fondos tampoco fueron devueltos como lo mandata la ley, y esto habla un poco también del desorden interno administrativo y financiero que vivía la Corporación de Educación. La Corporación de Educación se querelló contra 5 exfuncionarios encargados supuestamente, entre otras cosas, de la administración de los recursos presupuestarios. La querella narra hechos que habrían sido cometidos entre 2016 y 2021, mismo periodo que Barriga fue alcaldesa de Maipú,
uno de ellos a continuación. El día 13 de mayo de 2021 se realizó una transferencia desde la cuenta exclusiva de FAEP 2016 hacia la cuenta principal de la Corporación Municipal por la suma de 74.087.087 pesos. Dicha transacción fue autorizada por los querellados Leonardo Olea y María Luisa Pizarro, según informó la institución bancaria. A la fecha de los hechos, ambos ostentaban los cargos de director de control interno y secretaria general respectivamente. Consultamos a los abogados de los aludidos, dicen desconocer la causa y además acusan motivos políticos. Aún no se ha notificado ninguna acción en contra de nuestra representada. La posición de esta defensa es clara en cuanto a que no existió ningún acto por parte de nuestros representados en ese sentido. Nosotros representamos a doña María Luisa Pizarro en una causa de índole laboral, la cual se acusa una persecución política por parte de la nueva administración. La justicia formalizará a 5 exfuncionarios de la gestión de Katy Barriga el próximo 26 de febrero. Si hubo o no malversación de caudales públicos se verá en la investigación. De ser así, el círculo cercano de la exalcaldesa arriesga multas y hasta presidio. Se cerró el año 2022 y con un balance que es, por cierto, muy alarmante. Ha sido uno de los temas principales este año en Chile, el aumento de los casos de homicidio, y ya hay cifras de todo el año para poder cuantificar esta situación. Crecieron los homicidios 43% comparado con el año anterior. Esto según el balance que dio a conocer Carabineros esta mañana. Las regiones más afectadas son las del norte. En la región de Tarapacá es la que lidera el registro con una tasa de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le sigue Arica y Parinacota con 8,5 y Antofagasta con 6,3. El promedio nacional es de 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La institución señaló que existen 231 detenidos por homicidio, lo que se traduce en un 20% más de detenciones que el año pasado. Y el gobierno del presidente Boric en estas 3 materias va a trabajar arduamente para que los números de este año, que muestran un enorme despliegue de esfuerzos, de trabajo, el año próximo den lugar a aún mayor efectividad y mayor respuesta a lo que los ciudadanos y las ciudadanas esperan de nosotros. Fiestas con música a alto volumen, ruidos molestos toda la noche y peleas son lo que denuncia un grupo de vecinos de un sector que era considerado tranquilo y residencial en Estación Central. Este fin de semana hubo una pelea de este tipo en las celebraciones de Año Nuevo. Los vecinos aseguran que este tipo de conflictos violentos ocurren de manera cada vez más frecuente. Mucha gente tomando, bailando hasta tarde de la noche. Había mucha gente aquí tomando la broma y después como a las 2:30 empezaron a lanzarse botellas y cosas así. Están hasta las 5, las 6 de la mañana y no hay forma de sacarlo. Parte del calvario que les tocó vivir a toda una comunidad de un edificio durante este fin de semana. Hecho ocurrido a las afueras de esta comunidad, ubicada en María Rosas Velázquez, en Estación Central. Igual molesta porque no hay respeto común con los pares, pues. O sea, a todos los vecinos me imagino que igual les molesta llegar acá, a lo mejor se asustan. Discusiones, bueno, uno no sabe si están peleando o es parte de la fiesta de ellos. Pero ese es el tema, porque es demasiado alboroto. Eso es producto del alcohol también, porque acá también consumen mucho alcohol. Es cosa de ver este tipo de carteles o cómo queda de sucia la calle una vez que ocurren estas fiestas, porque según los vecinos es un hecho recurrente. Polémicas, reuniones que afectan a todo un entorno, no solo a estos edificios. He escuchado la música sobre todo que ponen en las tardes cuando hacen fiesta, los fines de semana. En la pandemia carreteaban acá en la calle. Yo vivo acá en la vuelta, yo escucho todas las noches, ese día para el año hasta como las 7 de la mañana. Entonces era insoportable. Y ahí vida nocturna, porque creo que hay prostitución, hay droga. Lo que más preocupa aquí es que en algunos casos son los mismos inquilinos de estas torres quienes participan de estas polémicas fiestas.
Se ha puesto ya en conversación con los mismos propietarios o las mismas corredoras de los departamentos donde se solicita la expulsión de los residentes, porque son personas que directamente tienen un mal comportamiento, una mala vivencia, y donde lo que se genera obviamente en la vía pública, estos desórdenes, nosotros no vamos a estar a favor de tener una mala convivencia tanto aquí en el edificio como fuera de la comunidad. Los vecinos han denunciado en reiteradas ocasiones, tanto al municipio como a Carabineros. Ambos aseguran estar trabajando al respecto. A nosotros nos preocupa mucho que sigan pasando estas situaciones en nuestra comuna. Nosotros ya estamos trabajando en un plan regulador que evite que este tipo de edificios siga construyéndose de esta manera, y por eso pedimos también mayor control migratorio, también mayor presencia de carabineros en estos sectores, de manera de disuadir de que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo acá en Estación Central. Polémicas celebraciones a las afueras de este edificio y que alteran la tranquilidad de un barrio que solía ser residencial. Vamos a revisar noticias económicas porque hoy se dio a conocer el IMASEC correspondiente al mes de noviembre. La economía del país cayó un 2,5% respecto del mismo mes del año pasado, incidiendo a la baja principalmente el comercio. Una cifra poco alentadora, pero que desde el gobierno ven como un reajuste en la economía. ¿Considera que durante estos últimos meses compra mucho menos, prioriza ciertas cosas o simplemente ya no compra otras? No, sin duda. Sí, los precios están demasiado altos, entonces uno tiene que empezar a priorizar ciertas cosas. Ni me acerco a los centros comerciales, porque esa es una tentación viva. Así que digo, mejor hasta luego, no necesito nada. De lejitos, los centros comerciales para la señora Angélica, compra lo estrictamente necesario. Esta forma de afrontar el consumo es la de muchos y así lo reflejan las cifras. El IMASEC de noviembre del 2022 fue 2,5% menos que en noviembre del año 2021. Tenemos una cifra bastante más negativa que refleja el ajuste que tenía que producirse el lado del consumo. Un ajuste que se viene dando desde hace meses y que lamentablemente perjudica a consumidores y empleadores, como Jorge, quien trabaja en este outlet de libros en pleno centro de Santiago. Las ventas en noviembre fueron muy malas. Diciembre fue un 50% más arriba que noviembre acá, o sea, fue un buen mes de Pascua, pero fue la mitad del año pasado. Es decir, la realidad de Jorge se refleja en las cifras del IMASEC entregadas por el Banco Central, donde se detalló que el comercio fue el que más incidió a la baja con un 8,8%, seguido por la industria manufacturera. Que la gente obviamente quiere comer, no se va a comer un libro. Es lo mismo que ha pasado con los espectáculos, lo mismo que ha pasado con los restaurantes, con todos los consumos superfluos. Se ha visto una evidente desaceleración del consumo producto de una mayor inflación que afecta el poder adquisitivo de los hogares, una mayor incertidumbre, un mercado laboral que también se ha estancado, salarios reales que han caído. Un sinfín de situaciones que provocan un reajuste en la economía, pero los expertos lo llaman de otra forma. Y se configura efectivamente una definición económica súper fuerte que es la estanflación, que es una condición de alta inflación y con bajo o caída en los crecimientos, que es la situación en que estamos. Claro, meses que la economía va a la baja, pero visto desde otra perspectiva, solo se estaría ajustando. Y en este momento está más cerca de nosotros el momento en que se vaya produciendo la inflexión en la actividad, más que el momento de debilitamiento que ya en el segundo trimestre de este año 2023 ya vamos a empezar a ver cifras positivas y vamos a ver un repunte en la actividad. Además, dentro de los próximos días conoceremos el índice de precios al consumidor, más conocido como IPC, correspondiente al mes de diciembre. Lo esperable es que crezca, digamos que sea alto el IPC en diciembre normalmente, pero estamos ya en una condición de IPC alto acumulado en el año. Y que por ahora genera una inflación superior al 13%. A finales de año tiende a subir el IPC por el efecto que provoca el consumo de fin de año. Esperar que la economía se ajuste lo antes posible es el deseo de muchos y así holgar un poco el cinturón que durante todo el año pasado hubo que apretar. Vamos a Brasil, 230.000 personas acompañaron el último recorrido de Pelé, un funeral multitudinario y que contó con momentos muy emotivos, como el paso por la casa de la madre del astro del fútbol mundial. Las autoridades ya informaron que la calle que rodea al Estadio Maracaná va a llevar el nombre del tricampeón del mundo.
Sin duda el momento más emotivo del día en el que el rey fue sepultado. Miles de personas le rindieron homenaje frente a la casa de su madre, doña Celeste, quien a sus 100 años no estaría consciente de la muerte del más célebre de sus hijos. La hermana del tricampeón del mundo, María Lucía, salió al balcón a saludar a la multitud. En nombre de la familia estamos agradecidos con todos, por todo el amor, por todo el cariño, por el respeto. Doña Celeste Arantes no quería que Pelé jugara fútbol, pero él y su padre la terminaron por convencer. Gracias a Dios que así fue, decían hoy los miles de seguidores del hombre que terminó siendo el mejor futbolista de la historia y que desde ahora descansa en Santos. Yo no sé, no puedo explicarlo todavía. Todavía estoy tratando de entender esto, en realidad, porque por mucho que nos preparemos, por mucho que el rey haya estado hospitalizado antes, nunca estamos preparados para vivir este momento de despedida. Fueron más de 24 horas de velatorio sobre el pasto del Vila Belmiro, tiempo en el que hubo miles de seguidores brasileños y extranjeros, entre ellos la polémica visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que hoy se tomaba selfies con algunas personas que se lo pidieron. El problema es que era a metros del féretro de Pelé. También llegó el recién asumido presidente Lula da Silva. Creo que Pelé es una figura extraordinaria. No podemos seguir comparando a Pelé con nadie, porque no hay nadie comparable a Pelé cuando se trata de un jugador de fútbol, cuando se trata de seres humanos y de comportamiento. El ataúd con los restos recorrió el centro de Santos en el techo de un camión de bomberos. Desde las playas, miles de turistas corrían para acercarse al cortejo. Pelé representa mucho porque desde niño veía a Pelé y me emocionaba mucho. Es como esta misma emoción hoy. Estamos aquí en su funeral y puede ver que toda la ciudad se ha detenido. El mundo entero se detuvo. Entre la multitud una figura emergía, vestido del blanco y negro del Club Santos, aquel al que defendió casi toda su vida. No era una ilusión, se trataba del doble oficial de Edson Arantes do Nascimento, cuya imagen hace años se viralizó en redes sociales y que hoy veía partir también a su ídolo. Solo vine a expresarle mi agradecimiento a él, a toda la familia, que Dios lo reciba con mucho cariño, a esta persona que desde los 7 años trabaja por la humanidad. Tuve la alegría, la satisfacción de ver jugar a Pelé en Vila Belmiro. Eso es lo que siempre llevamos con nosotros. Es una gran alegría. ¡Salve Pelé! ¡Salve Pelé! La despedida que el mundo del fútbol nunca hubiese querido ver terminó de manera privada en el cementerio Memorial Necrópole Ecuménica de Santos. Un camposanto que es el más alto del mundo y donde ahora Pelé descansa, en un lugar desde donde se ve de manera perfecta la cancha del estadio Vila Belmiro, aquel en el que Pelé marcó cientos de goles en vida. Había dicho Pelé que quería reposar en ese lugar precisamente para poder seguir viendo los partidos de su equipo de toda la vida, el Santos. Vamos a otras noticias. 13 años se cumplen desde un trágico accidente que dejó a 16 personas fallecidas, entre ellas 10 chilenas, en la ruta que une Arica con La Paz. En todo este tiempo, familiares de las víctimas dicen que no han logrado justicia, al menos en Chile, en una disputa legal que mantienen contra la empresa de transportes responsable. Había un camión estacionado, dicen que en la misma línea, en el eje de la calzada, con rollizos de madera dura, seca. Y el bus que venía a una cierta velocidad nos advirtió y chocó frontalmente. 13 años han pasado desde que el tiempo se detuvo para Juan, su familia y las familias de 9 chilenos más, todos víctimas de un mortal accidente de tránsito que tuvo en total 15 personas fallecidas. Las primeras imágenes que llegaron desde Bolivia captaban toda la magnitud de la tragedia. Y ahí iba gente, las profesoras, iban unos jóvenes estudiantes de Santiago, iban turistas, bolivianos también, dicen que iba con exceso de pasajeros también, eso no me consta. Fue en enero del 2010 cuando un vehículo de la empresa Pullman Bus salió de Arica con destino a La Paz, en la ruta que une Oruro con la capital boliviana, específicamente en la localidad de Ayo Ayo. La máquina impactó de noche a un camión que trasladaba madera y que estaba estacionado, aparentemente sin ningún tipo de señalética. Vi que algo venía como unos troncos y yo lo único que hice fue taparme la cara y agacharme.
y después cuando reaccioné vi que tenía el cuello doblado. Palabras de una de las sobrevivientes de la tragedia. El bus trasladaba en ese viaje a 40 pasajeros, 13 de ellos perdieron la vida también, el conductor del vehículo y el auxiliar. Nunca tuvo miedo porque era su trabajo y lo que más le gustaba a él era eso, ser chofer y andar en las carreteras. Algunos sobrevivientes de esta tragedia aseguran haber escuchado conversaciones del chofer que los llevaron a notar situaciones extrañas. Una de ellas, el atraso del bus para salir de Arica, esto debido a supuestos desperfectos en la máquina. Por ello, algunas versiones señalan que el chofer habría acelerado la velocidad para poder llegar a tiempo al destino en Bolivia. Se dijo que así podría ganar un bono, algo que la empresa desmintió en su momento. Venía muy atrasado y por lo mismo quería recuperar las horas. A él le habían cortado los viáticos y que lo tenían sumamente presionado por la empresa por el tema de los horarios. Lamentablemente se fue a exceso de velocidad y chocó de golpe contra el camión que estaba detenido. El conductor del camión que estaba detenido fue formalizado en Bolivia por cuasi delito de homicidio, pero quedó en libertad. Sin embargo, familiares de las víctimas fatales a 13 años del accidente están en una disputa legal con la empresa Pullman Bus en Chile, por lo que dicen fue una negligencia. Supimos que el juicio que hubo en Bolivia también al poco tiempo, de boca del fiscal Choque, nos dijo que le parecía bastante raro el tema, porque se cerró ese juicio, porque allá habían culpables y ahí quedó. Hoy, algunos familiares de las víctimas son patrocinados por reconocidos abogados que comenzaron un proceso legal contra la empresa de transportes, pero que aún no tiene resultados. Pullman era el propietario del vehículo, Pullman era el empleador del conductor, que tuvo responsabilidad en estos hechos, y adicionalmente se estableció tanto en el proceso en Bolivia como en los antecedentes que se han entregado en el juicio en Chile, que la empresa tuvo una conducta negligente respecto de la mantención del estado del bus, y esa fue una de las causas determinantes o detonantes de este accidente. Contactamos a Pullman Bus para pedir una declaración de la empresa respecto a este proceso judicial, sin embargo, no estuvieron disponibles para esta nota. Buscan dos cosas: uno, que se establezca la verdad, es decir, que la empresa, y no solo el chofer que falleció, la empresa es la responsable de lo que aquí ocurrió, y que obviamente la empresa sea condenada a pagar las indemnizaciones que correspondan a consecuencia del daño que produjeron, que fue la muerte de muchas personas. Mientras el caso sigue en la justicia, hoy preparan una serie de homenajes en conmemoración de los 13 años del fatal accidente, que para 10 familias chilenas detuvo el tiempo en una solitaria localidad de Bolivia. Rabia, impotencia y mucha incertidumbre. Así define Germán el calvario que ha sido la espera por una cirugía. Fue atropellada por una micro el año 2019. Han pasado casi 4 años y todavía no le realizan la primera de 8 cirugías que tiene pendientes. Casi 4 solos años que han pasado desde que la vida de Germán sufrió un vuelco totalmente inesperado. Esta es la última foto que este joven tatuador subió a sus redes sociales, posando con la que en ese entonces era su compañera de 2 ruedas. Último registro en el que también se aprecia cómo su pierna estaba días antes de un accidente que trajo consecuencias gravísimas. Un accidente con un Transantiago, yo iba en motocicleta y el chofer se pasó una luz roja y me quebró toda la pierna. Me cuesta salir, o sea, tengo toda mi pierna quebrada y yo tengo que movilizarme. No puedo andar en la silla de ruedas, no debiera andar con muleta. Debería andar en silla de ruedas, pero no me puedo movilizar porque primero no tengo quien me acompañe. La moto fue completamente destruida, mientras que Germán terminó con pseudoartrosis de fémur y tibia. De urgencias tuvo que someterse a varias cirugías, pero lo peor vino cuando fue trasladado al Hospital El Carmen. Tras 2 meses hospitalizado producto de una infección, le tocaba operarse para comenzar a recuperar la movilidad de su pierna. Claro que el resultado no fue el que esperaba. No me han dado ni una respuesta. Yo entiendo que estuvimos en la pandemia, que se podrían haber demorado un poco. No sé, muchas cosas, pero creo que ya pasó demasiado tiempo. O sea, 4 años con una operación así de grave, creo que ya es mucho, demasiado. Pero esa no fue la primera vez que le cancelaron una cirugía, sino que fueron 8 las veces en las que resignado tuvo que devolverse a su casa. La última, según dice, estaba incluso vestido esperando para pasar a pabellón. El desenlace ya lo imagina, aunque la respuesta del personal médico fue peor. Desde que empezamos ya han sido 7, 8 veces que me dicen que me van a operar y después no me operan. Que me van a operar, me tengo que hacer y no me operan. Entonces ya, como te digo, la última vez fue una burla. Que yo estuviera ahí antes, porque fui a confirmar un día antes.
Entonces ese día me dicen, no, si no están los materiales, y ya como que dije, esto es una burla. Y no me dieron ni una explicación más. Y me tuve que devolver a mi casa. Y a la fecha tiene pendiente 8 cirugías. La más importante, según nos cuenta, es la primera: injerto de hueso e instalación de soporte que podrían definir si su pierna es recuperada o es amputada. Durante todo este año 2022 hemos disminuido los tiempos de espera de cirugías en 6 meses. Sabemos que queda mucho por avanzar y es por eso que este año 2023 continuaremos con el trabajo con los servicios de salud, entregando recursos adicionales para las distintas estrategias que permitan mejorar la eficiencia de los pabellones y alcanzar tiempos de espera dignos para todas las personas. Promesa que de materializarse significaría una señal positiva luego de 4 años de cirugías pospuestas. Tras la denuncia, consultamos al Hospital El Carmen para conocer el estado de las operaciones que Germán tiene pendiente. Mediante comunicado señalaron estar en conocimiento de esta situación y que lamentan profundamente los inconvenientes que esto le ha ocasionado a Germán. Además de señalar de que están trabajando para reactivar la lista de espera que se había atrasado producto de la pandemia de COVID-19. Me dicen incluso que para que te atiendan en el Hospital El Carmen tenés que ir enojado y hacer escándalo. Pero yo ni siquiera he hecho eso. He sido paciente. Y así a solo días de que comenzara un nuevo año, Germán tiene la fe de que prontamente podrá acceder a la tan anhelada cirugía que podría no solo recuperar la movilidad que perdió en abril de 2019, sino que finalmente abrir una ventana a la justicia que clama por años y que refleja el complejo panorama clínico que viven las redes asistenciales a nivel país. Ya hay fecha para el segundo juicio contra Martín Pradenas. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo agendó para el 30 de marzo. Recordamos que Pradenas está acusado por 4 delitos de abuso sexual a mayores de 14 años, un delito de abuso sexual de menor de 14 y un delito de violación a menor de 14 años. En agosto del año pasado fue sentenciado a 20 años de cárcel por estos delitos. Sin embargo, hace unos días, la Corte Suprema anuló ese primer juicio debido a la falta de imparcialidad de un juez que realizó publicaciones en sus redes sociales referidas al caso. Eso obligará entonces a repetir nuevamente el juicio en una instancia que va a comenzar el jueves 30 de marzo a las 9 de la mañana. Mientras tanto, Pradenas va a seguir en prisión preventiva en el complejo de alta seguridad de Rancagua, en la región de Los Ríos. Y algo que miles de jóvenes esperaban, finalmente se entregaron los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, PAES. Más de 275.000 estudiantes fueron parte de esta nueva prueba a lo largo del país, que tuvo una importante novedad en cuanto a la escala de los puntajes. En medio de los resultados se conocieron historias de esfuerzo, como la de un joven de Santiago, quien fue uno de los más destacados del proceso. Los detalles en la siguiente nota. Para contarte que tuviste no una, sino 4 distinciones de trayectorias educativas. No lo podía creer. Con puntaje máximo en lenguaje y matemáticas, Maximiliano fue quien obtuvo más distinciones en la PAES. Su sueño es estudiar medicina. Para eso tuvo que luchar contra dificultades. Tengo hipoacusia en ambos oídos, bilateral, y nací con ella, es congénita. Entonces, toda mi vida he tenido que usar audífonos para poder escuchar bien. Aunque para él ya no era un inconveniente, al volver a clases post pandemia se encontró con otro problema. El profesor, de por sí uno habla menos con mascarilla, o sea, se escucha mucho menos con mascarilla, entonces él lee los labios, para él fue bastante complicado. Pero eso no fue un impedimento y hoy Maximiliano celebró su logro con 4 premios más. Gracias al nuevo sistema que ya no destaca puntajes nacionales, se premian las trayectorias educativas, en un proceso que contó con la participación de 275.000 personas a lo largo del país. Y la novedad es que la escala del puntaje va de los 100 a los 1000 puntos. El reconocimiento a las trayectorias hoy día, ¿no? Lo que nos permiten hacer es correcciones a un sistema altamente segregado. Si nosotros... En estas categorías, con un 74%, por primera vez en Chile los puntajes destacados fueron mayoritariamente en regiones. Y que te digan que tu hijo fue el que tuvo más distinción a nivel nacional, también. Estábamos contentos todos, mi señora gritaba.
Una alegría para esta familia que vio cómo su hijo logró destacarse. Quienes rindieron la PAES podrán ingresar su postulación a las diversas casas de estudio hasta el próximo viernes 6 de enero, pero también quienes rindieron la última prueba de transición de diciembre del 2021. Para utilizar el puntaje obtenido en la PDT, será necesario realizar una conversión del puntaje a la nueva escala de la PAES. Bueno, y ahora con los resultados ya publicados, muchos deben de estarse preguntando cómo se hace la postulación a la educación superior. Para aclarar todas las dudas, les invitamos a escanear este código QR que está apareciendo en pantalla y a partir de él se puede revisar la guía completa con toda la información necesaria para resolver cualquier interrogante sobre este proceso de admisión 2023. ¿Cuáles son los plazos que vienen ahora? Las instituciones que participan, los requisitos, son algunas de las interrogantes que en nuestro sitio web chbnoticias.cl podemos responder y ustedes acceden ahí, recuerden, con ese código QR que está en pantalla. Y mientras se inician las vacaciones para muchos y con ello lamentablemente aumentan las estafas en los arriendos de verano, la PDI pide tener cuidado no solo a aquellos que están buscando un arriendo, sino también a los que publican sus casas y departamentos, ya que otras personas pueden acceder a las fotos y ofrecer los mismos arriendos a precios menores, pero como parte de un engaño. Llegó el verano, la playa y las vacaciones, junto con ello los turistas que repletan los distintos balnearios, pero como suele ocurrir cada año, junto con ellos aparecen también quienes intentan engañar con tentadoras opciones para alojar. Y me pidió que le enviara un abono para la reserva, cosa que hice y resulta que yo llamé a esa persona por teléfono y el teléfono está pagado. El monto total eran 800.000 pesos por 20 días. Y nos pidió 100.000 pesos de reserva. Se veía confiable, su voz era de una persona como educada, entonces no hallé como sospecha en esas cosas. Y así, no son pocos quienes en verano pagan por arriendos que simplemente no existen, solo por algunos que buscan engañar a otros en grupos de redes sociales o portales de arriendo. Publiqué la casa en arriendo en páginas de Facebook, en Marketplace. Por primera vez, Karina publica para arriendo su casa en Horcón, donde en verano aumenta la oferta y también la demanda. Pero fue sorprendida cuando se percató que otras personas también habían publicado fotos de su vivienda. Me di cuenta que otra persona estaba publicando mi casa con mis fotografías, diciendo que tenía muchas casas en arriendo en diferentes lugares del país. Y así fue en Año Nuevo que supo que la imagen de su propiedad estaba siendo utilizada por terceros para engañar a otros y robarles dinero. Comencé a publicar en varios grupos, en los mismos grupos que yo había subido la publicación, que tuvieran cuidado con esta persona, que estuvieran alerta. Como dice Karina, las denuncias por redes sociales sirven para alertar a otros sobre este tipo de casos, pero expertos recomiendan otra acción más efectiva. Yo como propietario veo que están ocupando fotografías de mi propiedad, ¿cierto? Y yo no la tengo ofrecida para el arriendo, la idea es denunciar. ¿Qué otras medidas se pueden tomar para evitar estos engaños? Ver que el promedio de la propiedad sea acorde a lo que busqué y no sea muy barato. Si me otorgan datos bancarios de un tercero y no corresponden a la persona con la cual yo tomé contacto, es señal de que podría estar pasando algo. Ojo entonces para que estas vacaciones sean recordadas por lo bien que lo pasaron y no por el engaño que sufrió en verano. Le dijeron que su guagua recién nacida había muerto, pero nunca le entregaron el cuerpo. La historia que vamos a ver a continuación es la de una madre que lleva casi 30 años intentando saber qué pasó con uno de sus gemelos en el hospital de Talca. El reportaje es de Daniela Herrera e Ignacio Guerra. El año 93 estaba embarazada de gemelo. Fue una tremenda sorpresa. Como al mes ya teníamos los nombres. Uno iba a ser Esteban Alejandro y Joaquín Eduardo. Y el 22 de noviembre mi vida cambió.
Para Verónica Varas es difícil recordar lo que ocurrió en este hospital ese 22 de noviembre hace ya casi 30 años. A las 13 horas estaba programada su cesárea, todo listo para que nacieran sus gemelos, Esteban y Joaquín. Nació uno, yo sentí el llanto del bebé y se lo llevaron. Y ahí el doctor dio la orden, pero tajante, duérmanla. Yo reaccioné después en recuperación, pregunto, ¿y los niños, los niños? Me dice que uno de los bebés falleció. Y yo le decía, ¿pero dónde está? ¿Dónde está? Yo lo quiero ver. Me dice, lamentablemente, chiquilla, se nos fue el bebé con la placenta al incinerador. No hay bebé. Fichas clínicas y documentos contradictorios dejaron la duda en Verónica sobre qué fue lo que realmente ocurrió en ese pabellón. Así, esta madre comenzó la búsqueda de Joaquín, el otro gemelo que ella asegura está vivo. Hicimos un memorial, que es una escalera de fierro, como el camino más corto para llegar al cielo. No vengo tan seguido porque claramente me recuerda una etapa muy dolorosa y porque las cosas han cambiado. Ahí yo hablaba que en algún lugar del cielo él está, pero mi corazón de mamá me dice que no es así. Él está en algún lugar de la tierra. Él está vivo. Y esto nos recuerda de que hay una lucha, de que no podemos bajar los brazos. El año 2016, y tras más de 20 años de completa incertidumbre, Verónica tuvo acceso a este documento. Un profesional de la salud le ayudó a conseguir vía transparencia la ficha de ingreso al hospital de Talca. En ella hay registro del avanzado desarrollo del embarazo gemelar que se apunta en esta ficha y también de los latidos de las dos guaguas, 140 y 128. Parecía que todo iba bien, pero Verónica solo pudo tomar en brazos a Esteban. ¿Qué pasó con Joaquín?, se pregunta Verónica, si nunca le entregaron un cuerpo. Me dice, lo que pasa es que el más fuerte tuvo que matar al más débil para poder sobrevivir. Y el que falleció se transformó en un feto papiro. Y yo, matar, no lograba entender. Y yo le decía, ¿pero dónde está? ¿Dónde está? Yo lo quiero ver. Me dice, lamentablemente, chiquilla, se nos fue el bebé con la placenta al incinerador. No hay bebé. Lo que el médico le explicó a Verónica sí puede ocurrir en embarazos gemelares a partir del segundo trimestre. El feto papiráceo es una consecuencia de la muerte de uno de los gemelos y suele encontrarse en el parto como un feto aplanado con pérdida de líquidos y tejidos. En esos años era común que restos biológicos como esos fueran al incinerador sin la necesidad de un certificado de defunción. Lo extraño para 3 matronas que consultamos es que hasta la semana del parto, la 37, se hayan registrado los 2 latidos e incluso las posiciones en las que se encontraban ambas guaguas, tanto en el carnet de embarazo como en la ficha de ingreso al hospital. No es lógico, pero no podríamos mencionar que es un hecho que no pueda existir. Depende de la destreza de los operadores. A las 37 semanas, si están los 2 latidos, claro, evidentemente hay algo ahí que habría que investigar, ¿ya? Pero no es una cosa que sea imposible de presentarse, siendo que los operadores somos humanos, ¿cierto? Y puede haber errores involuntarios. Y fue precisamente lo que quiso hacer Verónica. El 6 de octubre de 2017 presentó una querella criminal ante el 4º Juzgado de Letras de Talca en contra de todos quienes resultan responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de sustracción de menor. Nosotros creemos que aquí hay un hecho, a lo menos, que es bastante sospechoso de cómo ocurrió. Una secretaria que trabajaba con este doctor, no sé por qué motivo lo habrá hecho, le manifestó que efectivamente ella había tenido sus 2 hijos. E incluso le dio copia de la ficha que mantenía bajo 7 llaves el doctor en su consulta.
Este es el otro documento clave en esta historia. Se trata de la ficha de la consulta particular del ginecólogo con el que se atendía Verónica en Talca. Acá se observa que a las 24 semanas y media le detectaron el embarazo gemelar y que a las 31 y media existían 2 latidos. Consultamos a especialistas y es imposible que a partir de ese periodo del embarazo uno de los fetos se haya convertido en papiracio. Era verdad, en Joaquín estaba. En Joaquín siempre existió. En Joaquín era real. Todo lo que yo sentía en mi guatita era real. Iba en una esquina caminando y antes de llegar a la esquina, antes de doblar, yo decía, ¿qué pasa si doblo y choco con él? Yo lo voy a reconocer inmediatamente porque eran gemelos de una sola placenta, idénticos. Son tantos tus deseos de poder encontrar respuesta. Por ser hechos ocurridos el año 1993, la causa fue tramitada por el antiguo sistema de justicia. ¿Pero qué avances tuvo la investigación? Se estimó por la juez o jueza de entonces que no se encontraba a esa fecha o suficientemente justificada la perpetración del delito. Los antecedentes se archivan y ya la causa lleva más de 4 años en poder de la archivera judicial. Sí, hace ya 4 años la justicia dejó de investigar. No pudimos acceder a la carpeta ni a las diligencias que se hicieron en ese entonces, pero sí sabemos que el médico de Verónica declaró. Lo contactamos. No quiso acceder a una entrevista grabada, sin embargo, ante la pregunta de por qué se escuchaban 2 latidos de bebés hasta el momento anterior al parto, si se suponía que solo existía uno, nos explicó que esas fichas generalmente las llenan las matronas y no los ginecólogos. Le insistimos en que él mismo registró 2 latidos en la ficha de su consulta particular a la semana 31, pero nos dice no recordar y tener que revisar los antecedentes. Asegura que entiende el dolor de Verónica y que jamás se le hubiese pasado por la mente robar una guagua. Acudimos esta vez a un médico obstetra a resolver esas interrogantes. Sería muy raro que una paciente tenga un embarazo gemelar, que uno haya fallecido y que no se haya detectado clínicamente. Ahora, si la paciente vive en condiciones de ruralidad o no tiene buen control del embarazo porque ella no asiste a control, perfectamente podría tener un embarazo gemelar, nadie saberlo, fallecer el feto inútero y llegar al momento del parto con un feto papiracio y no tenía el diagnóstico. Pero entonces, ¿por qué se escuchaban 2 latidos? ¿Existe la posibilidad de que haya habido un error al monitorearlos? Tú pones el Doppler por un lado, pones el Doppler por el otro y piensas que estás escuchando 2 fetos distintos. Sin embargo, podrías estar simplemente escuchando el mismo feto desde 2 sitios distintos. Por eso que si tú controlas a una mujer con un embarazo gemelar y quieres asegurar que al momento de tu consulta están los 2 fetos vivos, necesariamente tendrías que hacer una ecografía para decir, sí, hay 2 fetos con latidos. Si no, podrías equivocarte. De hecho, según sus fichas clínicas, la última ecografía que le practicaron a Verónica fue entre la semana 21 y 24 de gestación. Pero ella se aferra al registro de los 2 latidos, que aquí figuran hasta el último control antes del parto. Por eso, junto a su abogado, solicitarán nuevas diligencias para reabrir la investigación. Es algo que tiene que implicar que se aclare lo que ocurrió. Un hijo que no sabe dónde está, qué hicieron con él, si lo dieron a adopción en forma irregular. Algo ocurrió, pero no hay respuesta frente a un hecho que no es coherente con lo que hay, con el discurso oficial, ¿te das cuenta? Así como yo lo busco y lo espero que él también me busque. Y sé que nos vamos a encontrar. Tenemos que encontrarnos. Hay que cerrar esto. Quien está en esta foto es Esteban, el gemelo que ese 22 de noviembre de 1993 nació. Hoy tiene 29 años y Verónica está segura de que si Joaquín estuviera vivo, se vería así. Quiero saber si ha sido feliz. Sí. Si tuvo una buena vida, si fue amado, si esa mamá lo amó, si ese papá lo amó, si sus hermanos, si es que los tuvo, lo amaron, si no hicieron diferencia. Yo creo que si él ha sido feliz, si él ha sido amado, podríamos estar a cuentas con la vida.
Si fue robado como cree Verónica o si hubo una equivocación en el monitoreo de su embarazo y el segundo gemelo nunca se desarrolló, lo cierto es que ninguna de las dos posibilidades han sido establecidas por una investigación oficial, porque a diferencia de esta madre que ha insistido en indagar, la justicia dejó de buscar la verdad. Una investigación que es tan necesaria para darle tranquilidad a esa madre. Vamos a cambiar de tema. Recientemente el gobierno dio a conocer el plan de transformación y recuperación del eje Alameda-Providencia. Vecinos y locatarios del sector están esperanzados. Entre otras cosas, se encuentran cansados de siempre limpiar sus fachadas de los rayados. Por ejemplo, el caso de la histórica Escuela de Danza Valero, ubicada solo a cuadras de Plaza Italia. Con más de 101 años de funcionamiento, la Escuela de Danza Valero es una propiedad histórica del sector de Baquedano, el mismo que desde 2019 ha sido constantemente víctima de los rayados. Hemos ido tratando de arreglarlo lo más posible. La verdad es que no le hemos dado tanta importancia a la fachada por ahora porque sabíamos que quizás esto continuaba, pero sí estuvimos borrando lo más posible en este último tiempo. En general es pintura así provisoria en realidad, porque el cambio de la fachada real no lo hemos arreglado porque hemos estado esperando que justamente alguien más se haga cargo. Y claro, en su caso, como es una escuela de danza, también es importante cómo luce su fachada. O sea, es que en general toda esta zona ha sido bien, se ha deteriorado bastante, entonces la gente, por supuesto, al venir y mirar por fuera a veces no le llama tanto la atención, quizás no es como el lugar que eligen de primera mano, digamos. Sentimos que igual requerimos la ayuda de la municipalidad y de alguien más que nos venga a cooperar. Ayuda que con el plan de transformación y recuperación del eje Alameda-Providencia podrían entregarles una solución definitiva ante el arreglo de sus fachadas, el mejoramiento de los espacios públicos, tener mayor iluminación y el barrio vuelva a ser seguro. El nuevo proyecto Alameda-Providencia contempla la refacción de todas las fachadas, veredas y espacios públicos de los más de 8 kilómetros que recorre. Esto significa limpieza, pintura, mantención, renovación de veredas, iluminación, cámaras de televigilancia. Un proyecto que se hará cargo de la mantención de las fachadas por 3 años, pero que despierta algunas críticas. Yo creo que hay que ver la precisión del plan, porque el problema no es solo que la fachada esté destruida, no solo de grafiti, sino que daño de pintura, daño de fachada, daño de moldura, de revestimiento de edificios patrimoniales, que no llegar y pintarlos por encima. Y eso al menos es desde Salvador hasta Las Rejas prácticamente, que es el área más dañada. Un plan de recuperación de fachadas de los edificios afectados por los rayados, que es parte de un plan a nivel nacional que incluye 7 capitales regionales. Vamos a las noticias internacionales junto a Carlos Grechi. Carlos, lamentablemente se siguen centrando en el recrudecimiento de la violencia en la guerra de Ucrania. Sí, con ataques cruzados ya veíamos lo que ocurría con las fuerzas rusas durante el fin de semana, devastador el ataque ucraniano, pero también lo que ha ocurrido en las últimas horas con ataques que han afectado a 8 regiones, en el este, en el sur y en el norte de Ucrania. Prácticamente todo el territorio hoy día está bajo fuego y en uno de estos ataques hubo uno muy particular en la franja del Donbass, en una ciudad que se llama Druskivka, y allí al menos 3 personas murieron, pero los ataques se centraron en infraestructura que claramente es civil, entre ellas incluso el Ice Arena, que es un estadio de hockey, una pista de hielo, que resultó totalmente destruida, además de un hotel, de una estación de bus y muchas casas dentro de este ataque en territorio de la franja del Donbass, que sabemos que está en la geografía ucraniana, pero que ha sido adjudicado también por Rusia y es parte del origen, ¿no?, de este conflicto. Claro, lamentablemente la población civil, si bien ha sido un blanco desde el principio de los ataques, se está convirtiendo en un blanco predilecto en las últimas semanas, con la idea entonces de afectar la moral, afectar la unidad interna y por ahí entonces intentar debilitar las defensas. Pero es muy preocupante que los civiles se estén convirtiendo en un objeto prioritario de estos ataques que muchas veces son mortales. Lo había prometido Vladimir Putin en el inicio, que los civiles no iban a estar dentro de las víctimas, pero claramente también desde el inicio se ha visto que han estado en medio de estos bombardeos. El ejército de Ucrania, en paralelo,
paralelo se adjudicó un ataque contra las tropas rusas con más de 500 soldados afectados. Ahí la cifra de muertos y heridos todavía es indeterminada, en una zona que se llama Shulavka, en el sur de Ucrania, en la región de Jersón, también, que ha sido una de las regiones más afectadas, especialmente por esta última oleada de ataques en Ucrania. Siempre es muy difícil saber las cifras reales, ¿no? Porque evidentemente hay propaganda de ambos lados, tanto de Rusia como de Ucrania, pero está claro que ha sido uno de los ataques más devastadores contra las tropas rusas desde el inicio de la guerra. Y la imagen quizás más llamativa de las últimas horas es de un periodista francés de la cadena TF1 que estaba en pleno despacho en vivo cuando ustedes ven allí que está mirando a la cámara y a su espalda se registra una explosión, un misil a pocos metros de distancia. Desconcertado el equipo de televisión, vuelven al estudio en Francia, pero no saben durante varios minutos qué es lo que había ocurrido con el equipo. No solo el periodista que está ahí, sino también el camarógrafo y la productora que estaban en terreno en la zona de la franja del Donbass. Nunca les había pasado algo similar, dijeron después ya que se concretó la información respecto de su estado de salud y que era absolutamente ileso, en este caso, tanto el periodista como el resto del equipo. Miren, los invito a que veamos lo que ocurrió en ese momento. À Kramatorsk tout à l'heure, juste à côté de notre équipe. Donc ce qu'a vécu Paul. Donc j'avais pas vu l'image. Paul, tu es avec Héloïse Grégoire et Théo Palfrey. Una imagen impactante, además un reportero alemán del diario Bild también sufrió heridas leves por metralla en este mismo bombardeo. Les recordamos que a partir de las 10 de la noche, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y seguimos, Carlos, con una noticia que realmente es increíble, la salvada de una familia después de caer por un acantilado de 76 metros. Sí, ocurrió en California, en Estados Unidos. Miren, ahí está la imagen. Imagínense ustedes cómo cae el automóvil, se da varias vueltas, queda absolutamente destruido y luego finalmente se confirma que la familia que iba adentro del auto resulta con vida. Esto ocurrió en una carretera que se llama la Pacific Coast Highway, a pocos metros del mar. Es conocida por las autoridades como una zona muy, pero muy peligrosa por la cantidad de accidentes fatales que se registran permanentemente en esa zona, una zona de curvas con estos escarpados, donde claramente salir con vida de un accidente como este es prácticamente imposible. Ocurrió. La familia fue auxiliada por rescatistas que ustedes ven allí, incluso están con las cámaras, llegan al lugar y logran salvar a los dos adultos que iban en el auto, que resultaron con lesiones moderadas pero estables, y había dos niños, uno de 4, otro de 7 años, que resultaron ilesos, y la imagen es realmente impresionante de lo que ocurrió allí. Nos quedamos en Estados Unidos y nos quedamos también en California porque en el fin de semana que recién pasó se registró un fuerte temporal, uno más, en la costa oeste, con inundaciones en Sacramento, que es la capital del estado, cerca de San Francisco, 120 kilómetros al noreste. Esto se produce por el llamado río atmosférico, que es un fenómeno meteorológico que transporta vapor de agua y provoca estas lluvias torrenciales y fuertes nevadas. Esto hace recordar aquel fenómeno del final del año 2022, donde también las nevazones fueron históricas. En la zona oeste también, pero en toda gran parte del centro de Estados Unidos. Y bueno, la peor parte se la han llevado, claro, las zonas rurales. ¿Más de 100.000 hogares sin luz? Sí, es bien impresionante porque ya muchos de esos hogares habían quedado sin luz luego de las nevazones de final de año y ahora permanecen también con estos problemas que además influyen muchas veces en la calefacción de estas casas. En California, en Nevada, en el norte de Las Vegas también ocurrió algo similar. Hay colapso del tráfico, han tenido que cortar las carreteras, han rescatado a los conductores atrapados también en medio de las inundaciones y hasta ahora se informa de 3 personas fallecidas entre los condados de Sacramento y Santa Cruz. Pero ven ustedes, la imagen es evidente que son los más afectados aquellos que viven en las zonas campestres de estos estados. Y en estado crítico está el actor Jeremy Renner, quien fue aplastado por una máquina barredora de nieve. Sus cercanos mencionaron que, pese a las diversas lesiones, él está fuera de riesgo vital y estable, dentro de un delicado estado de todas formas. ¿Deberíamos preocuparnos? No es nada. Llegaré para Navidad. Lo prometo. Reconocido por su papel en Los Vengadores, la salud del actor estadounidense Jeremy Renner mantiene aún en vilo a todos sus fanáticos. Este domingo sufrió un grave accidente que hasta ahora lo mantiene internado en estado crítico.
De acuerdo al reporte de vecinos, la máquina de nieve se cayó sobre su pierna y estaba perdiendo mucha sangre. El nominado a los premios Oscar de 51 años está en estado crítico, pero estable. Recordemos que Renner conducía un snowcar, un auto para la nieve, cuando este se volcó. Al caer, la máquina que barre la nieve cayó sobre él y le aplastó una pierna. Uno de sus vecinos le hizo un torniquete, lo que frenó la hemorragia. Al ser un procedimiento de urgencia, debió ser trasladado en helicóptero hasta el hospital de Nevada, en la unidad de cuidados intensivos. A pocas horas de su llegada al centro asistencial, debió ser intervenido de urgencia. Una de las últimas informaciones es que en horas de este martes tuvo una delicada intervención en la pierna afectada, la herida más delicada. Según medios extranjeros, la operación habría sido exitosa, pero además tuvo traumas torácicos y lesiones ortopédicas. Parte de sus cercanos han enviado sus fuerzas. No puedo dormir después de escuchar las noticias sobre Jeremy Renner. Estoy legítimamente triste y asustada. A nuestro socio en el crimen, nuestro vengador favorito. Respecto del accidente, algunos comentan que en realidad el actor bajó de la máquina a ayudar a un hombre que estaba varado en la nieve, momento en que la máquina perdió el control y cayó sobre él. Renner vive en una zona de Nevada, donde las tormentas invernales hacen estragos en las rutas del camino, por lo que decidió quitarla por su cuenta. El accidente sin duda pudo costarle la vida. Se mantiene hoy en estado crítico pero estable. Sí, de hecho hace instantes nada más subió una selfie a sus redes sociales el actor Jeremy Renner, dando a entender que está recuperándose de esta lesión en un accidente que todavía tiene muchas aristas que investigar, ¿no? Claro, pero algo de tranquilidad, al menos que su situación, que en un momento era muy, muy crítica, aparentemente ha evolucionado de manera favorable. Así es. Vamos a cambiar de tema para mostrarles lo que ocurre por estos días en el Zoológico de Londres, que inició su inventario anual. Esto lo hacen todos los años, claro, y es bien característico el proceso porque los van enumerando de mayor a menor a todos. Entonces tienen que tomarse muchos días, casi una semana en completarlo. Son más de 400 tipos de especies, son más de 17.000 animales. Así es que claramente hay una tarea importante que hacer en este inventario de todos los animales del Zoológico de Londres. Sí, me imagino que debe haber desafíos distintos para cada una de las especies, ¿no? Lo estamos viendo ahí un poco también en el comportamiento de cada uno de ellos y cómo debe ser contarlo. Además, entiendo que los pesan en algunos casos, hay como un cierto control también ahí de salud. Y hay algunos a los que no les gusta que los pesen, a otros que lo hacen fantásticamente bien. De hecho, mencionan los expertos que la colonia de pingüinos, ahí están, de hecho los pingüinos de Humboldt, ellos se alinean ordenadamente, van muy disciplinados a la balanza. Son los más fáciles. Claro, pero los monos ardilla, la suricata, esos son bastante más complicados para este proceso de censo de animales que ya sabemos entonces tiene a los expertos de este zoológico absolutamente atareados en el inicio de este año. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Chilevisión Noticias. Primera semana del 2023 y comienzan a llegar los veraneantes a las playas de Chile. Como ha sido la tónica en los últimos 2 años, el turismo local comienza a reactivarse lentamente después de todo lo que ocurrió en la pandemia. Los balnearios del litoral central son destino favorito, como siempre, para los afortunados que ya pueden estar descansando. Tienes La Salina. Bueno, ya más allá está Portales, ya Valparaíso. El reloj de flores también. Está súper agradable todo por aquí. El clima está perfecto. Queríamos venir a Viña, así que estamos por aquí disfrutando sus bellas playas. Y de eso no hay duda, la quinta región y sus playas nuevamente se instalan en el ranking de los destinos más concurridos durante la época estival que ya comenzó. Para esta temporada alta 2023 tenemos muy buenas proyecciones en cuanto al turismo interno. Las regiones favoritas para estas vacaciones son Valparaíso, región metropolitana y Araucanía. Las comunas que esperan la mayor llegada de veraneantes son Viña del Mar, El Tabo y Coquimbo. Sigue siendo el litoral central una de las zonas más demandadas por los turistas en estas fechas. Este es el panorama en uno de los balnearios preferidos por los chilenos, el Quisco. Con la familia, mire, toda la familia. ¿Desde cuándo están? Ellos llevan aquí del 30. Agradable, sí, está rico el día. ¿Siempre en el Quisco? No, igual hemos andado por el litoral acá y conocemos varias playas. Lo que pasa es que nos queda más cerca de Santiago. Entonces para pegarse una arrancada rápida es mejor acá.
Arranca el año y para muchos también el descanso. Sin embargo, algunos acusan un alza excesiva de los precios. Se me hace todo muy caro, absolutamente muy caro, porque gasolina, comida. Es que si bien el turismo local muestra señales de recuperación, aún resiente los efectos de la gran crisis generada por el largo periodo de confinamiento. Pero hay buenas noticias. Según las proyecciones de autoridades, será el Quisco una de las playas con más visitantes durante esta temporada. Por eso se ha reforzado la seguridad en las zonas más populares de la comuna. También solicitamos mayor dotación de carabineros. Llegó un mayor, llegaron 15 carabineros y además llegaron refuerzos el fin de semana. Fin de semana estuvo el Quisco con casi 30 carabineros desplegados aparte de los nuestros. En el Tabo, los comerciantes se preparan para un intenso periodo de trabajo. Después de la pandemia se ve más gente, ya como volviendo toda su normalidad. Oiga, ¿y cómo le ha ido con la venta? Bien, gracias a Dios, no tengo que quejarme. ¿A cuánto está las palmeras? A 1000, Cuchuflí, Barquillo a 1000. Entonces nosotros ya habíamos planificado esta llegada de verano, tratando de copar, ¿no es cierto?, el máximo de espacios públicos con nuestros artesanos, emprendedores. Y este era el panorama de hoy en Algarrobo. La única preocupación para todos ellos fue abrir el quitasol e instalar la reposera. El turismo necesita la reactivación, que estamos avanzando progresivamente en ello, pero nos falta un poquito. Así que a recorrer nuestro país. El llamado es a seguir fomentando el turismo local, no solo por los hermosos paisajes, también por la rica y diversa cultura que se vive en los distintos rincones de Chile. Así arranca el verano 2023 en las playas del país. Pero también hay panoramas muy entretenidos para quienes se queden en Santiago durante este mes de enero. Por ejemplo, el Festival Teatro a 1000, que tuvo su puntapié inicial y se va a extender hasta el 30 de enero. Hoy, la inauguración de un mural de Mon Laferte y Mono González en el Estadio Nacional sirvió para presentar el Festival Teatro a 1000. Un lagarto gigante, insectos enormes y una caperucita galáctica son parte de los atractivos gratuitos de esta primera semana. O sea, pero además con el arte, con la creación, con la vida. O sea, si ustedes ven los colores aquí, en un lugar que fue siniestro como un campo de concentración más importante de la dictadura, está ahora con vida. Enorme mural en el Estadio Nacional, que es una obra en conjunto entre el destacado muralista Mono González y Mon Laferte. Los dos artistas reunieron sus colores y diseños en una obra que busca hacer un llamado a la memoria. Recuerdo de que el principal recinto deportivo de Chile hace 50 años fue también uno de los principales centros de detención de la dictadura de Pinochet. A mí lo que más me interesaba era trabajar una generación vieja, yo tengo 76 años, con una muchacha joven que no vivió, que nació como los 80 y tantos. Trabajo con el que se dio inicio al Festival Teatro 1000, que este 2023 está celebrando 30 años, festejo que se vivirá en las calles con eventos gratuitos. Este lagarto gigante llamado Saurian despertó en la Plaza de la Ciudadanía debido a la frenética actividad humana. Desde ahí recorrerá en los próximos días las comunas de La Granja, Maipú, Cerro Navia, Ñuñoa y Pudahuel. A Saurian lo seguirán 3 asombrosas naves espaciales. Son más de 130 espectáculos, estaremos en 25 comunas de Santiago, tenemos un Antofagasta a 1000, un Valparaíso a 1000, un Conce a 1000. Dos hormigas gigantes, una araña, una mantis, una planta carnívora y una libélula también invadirán distintos puntos de Santiago. Insectes son una sucesión de máquinas en movimiento. Vienen viajando directo desde España, harán su debut este 4 de enero en el Parque Lo Prado de Pudahuel. De ahí irán a Paine, Peñaflor y San Miguel. Vamos a tener insectos en la calle, artistas que vuelan, haciendo su danza, muchos espectáculos de circo preciosos, también espectáculos nacionales en la calle.
Una reversión de la Caperucita Roja se verá en La Pintana y Maipú el 7 y 8 de enero, un espectáculo escénico de arte multimedia que reúne a 3 videoartistas que ruedan una película en directo, un show costo cero al que se suma la obra Molly Bloom de la actriz Gaby Hernández, que se presentará el 6 de enero en San Miguel. Así que aquí tienes eso, ¿te guste o no? Lo voy a encerrar en el sótano a dormir con las cucarachas. Shows que son parte de los más de 130 espectáculos con los que Teatro 1000 celebra sus 3 décadas de existencia. Festival que durará hasta el 30 de enero y que se vivirá en distintas partes de Chile. Y el festival ya comenzó oficialmente, estamos viendo imágenes de hace algunos minutos, a las 9 de la noche comenzó en la Plaza de la Constitución. A este lugar llegó la compañía francesa Plasticien Volant junto con Saurian y los testigos del espacio exterior. Es un dinosaurio gigante que despierta por la incesante actividad humana y se encuentra con 3 naves espaciales y vida extraterrestre. Durante los próximos días, este espectáculo con este dinosaurio va a recorrer las comunas de La Granja, Cerro Navia, Maipú, Ñuñoa, Pudahuel y Lo Barnechea. Para conocer exactamente los lugares en que va a estar, deben ingresar a la página oficial del Teatro A1000 y ver la programación gratuita que tiene para ofrecer después de esta inauguración, donde estuvo también presente, como ustedes ven, el presidente Gabriel Boric. Terminan con esta invitación las noticias en Chilevisión. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene un nuevo capítulo de Yo Soy. Que estén muy bien, buenas noches. Nos vemos mañana.